Vamos a hablar de una de las mayores filtraciones de datos que se recuerdan. Pero ojo, lo más interesante no es el hackeo en sí, sino lo que vino después. Esta es la historia de cómo una crisis casi hunde a Adobe y cómo resurgieron de sus cenizas. Para empezar, mirad este número, 38 millones. Es una barbaridad. Para que nos hagamos una idea, es más que la población de muchos países. Y no estamos hablando de cifras abstractas, ¿eh? Detrás de cada uno de esos números había una persona real, con sus datos, su privacidad y su confianza a punto de saltar por los aires. Y aquí viene lo fuerte. No eran 38 millones de cuentas abandonadas o que ya nadie usaba, no. Eran 38 millones de usuarios activos, gente que usaba los servicios de Adobe día a día. Y como vamos a ver, esto era solo el principio del desastre. La cosa era mucho, mucho peor. A ver, que te hackeen le puede pasar a cualquiera, seamos sinceros, hasta los más grandes. La clave, la verdadera prueba de fuego, es qué haces después, cómo gestionas el caos. Y la historia de Adobe, en serio, es una clase magistral de cómo una crisis puede destrozarte o transformarte por completo. Venga, vamos al lío. Bueno, pues para entender bien todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a 2013, el año en que todo se torció para Adobe. Fijaos en cómo se precipita todo. En menos de un mes la cosa pasó de malo a apocalíptico. El 3 de octubre, Adobe sale y dice, oye, nos han robado 3 millones de tarjetas. Malo, pero bueno. Pero es que a finales de ese mismo mes, ¡boom!, aparece online un archivo con 150 millones de usuarios y contraseñas. ¡Una locura! Ahí ya Adobe no tuvo más remedio que admitir la verdad, que no eran 3, sino al menos 38 millones de usuarios activos los afectados. La bola de nieve se hizo gigante en cuestión de días. Pero es que el robo no fue solo de datos de clientes, que ya es gravísimo. No. Los hackers se llevaron las llaves del reino. Además de los casi 3 millones de tarjetas y las credenciales de esos 38 millones de usuarios, se hicieron con el código fuente de programas como Acrobat, ColdFusion y hasta de Photoshop. Es como si a un chef le roban no solo la lista de clientes, sino todas sus recetas secretas. Fue un golpe directo al corazón de Adobe. Claro, ante un desastre así, lo que digas y cómo lo digas es fundamental. La comunicación lo es todo. Y bueno, aquí es donde la historia se pone todavía más fea para Adobe. El silencio de Adobe fue tremendo. Pasaba el tiempo, más de un mes desde que saltó la noticia, y la gente como Peter seguía sin saber nada directamente de ellos. Se enteraban por las noticias, por servicios de terceros, pero de Adobe ni un correo. Imaginaos la impotencia. La frustración era cada vez mayor, y con razón. Y no era solo Peter. Entrabas en cualquier foro, en cualquier red social, y el sentimiento era el mismo. La gente se sentía completamente abandonada. Habían confiado en una empresa que ahora, en el peor momento, les dejaba totalmente expuestos, sin saber qué hacer. Y esta cita lo clava. El problema ya no eran solo los datos, era algo mucho más profundo. Era la confianza. ¿Cómo vas a volver a confiar en ellos? La gente se estaba enterando un mes tarde, cuando el daño ya estaba hecho y su dinero podía haber volado. ¡Un mes! Es que es increíble. La relación con sus clientes estaba rota. Al final, a la propia Adobe no le quedó más remedio que reconocerlo. Admitieron que se vieron superados, que notificar a tantísima gente les estaba llevando más tiempo de lo esperado. Pero claro, esa excusa no sirvió de mucho. El resultado fue un fallo de comunicación garrafal que echó más leña al fuego. Pero justo aquí, cuando estaban en lo más bajo, es cuando la historia da un giro súper interesante. ¿Por qué? ¿Cómo sales de un agujero así? Pues Adobe entendió que no valían parches, tenían que cambiarlo todo, de arriba a abajo. El cambio más gordo fue de mentalidad. Antes del hackeo, la seguridad era, una cosa de los de informática, ¿no? Un departamento más allí en su esquina. Después de la crisis, se convirtió en una prioridad absoluta para la dirección. Dejó de ser un marrón técnico para ser una pieza clave de la estrategia de toda la empresa. Y esta frase de Brad Arkin, el tipo que se puso al frente de todo este cambio, lo resume a la perfección. Cuando pasa algo malo, el instinto es esconderlo, ¿verdad? Pues él dijo, no, la opción menos mala, la única opción es ser totalmente transparentes. Y eso lo cambió todo. Y ojo que no se quedó en una frase bonita. Hubo cambios de verdad. Crearon un puesto nuevo, el de director de seguridad, al nivel más alto, y se lo dieron a Arkin. Juntaron a todos los equipos de seguridad que andaban cada uno por su lado en una única unidad. Ahora había una persona, que era la responsable final. Y me encanta este concepto que aplicaron, el teatro de la seguridad, que no solo tienes que ser seguro, sino que tus clientes tienen que sentirse seguros. La percepción es clave. Vale, con esta nueva estructura y esta nueva forma de pensar, Adobe empezó a construir su nuevo manual de seguridad, uno que estuviera preparado para las amenazas de hoy en día.
Una de las ideas clave que adoptaron es esta, la defensa en profundidad. Es muy fácil de entender. Imagina un castillo. No tiene solo una muralla, ¿verdad? Tiene el foso, la muralla exterior, la interior, la torre. Pues esto es lo mismo. Partes de la base de que ninguna defensa es perfecta, de que tu código va a tener fallos sí o sí, así que creas capas y capas de seguridad. Si los malos superan una, se encuentran con la siguiente. Y es que esto es súper importante porque el panorama de las amenazas ha cambiado radicalmente. Antes, un hacker quería colarte un virus. Ahora es mucho más fácil. ¿Para qué complicarse la vida si puedes simplemente robar un usuario y una contraseña y entrar por la puerta grande como si fueras el dueño? Así que el reto hoy en día ya no es solo saber si la contraseña es correcta. El verdadero reto es saber si la persona que la está usando es quien dice ser. Hay que mirar el contexto. ¿Está conectándose desde China a las 3 de la mañana cuando vive en Madrid? ¿Está usando un teléfono nuevo? Esas son las anomalías que hay que detectar. Esa es la seguridad del futuro. Toda esta historia de Adobe nos enseña un montón sobre cómo deben actuar las empresas, pero también podemos sacar lecciones muy prácticas para protegernos en nuestro día a día. De hecho, el periodista que destapó gran parte de este escándalo, Brian Krebs, da una serie de consejos muy útiles. Vamos a ver qué herramientas tenemos a nuestro alcance. Básicamente, hay como 3 niveles de protección. El más básico son las alertas de fraude. Son gratis, pero bueno, hay que renovarlas. Luego está la monitorización de crédito, que te avisa si pasa algo raro. No está mal. Pero la opción más potente, la más segura, es la congelación de crédito. Esto básicamente pone un candado a tu historial y nadie puede abrir nada a tu nombre sin que tú lo desbloquees antes. Es la medida más drástica, pero también la más efectiva. Y una cosa súper importante es vigilar. Por ejemplo, en sitios como Estados Unidos, tienes derecho a pedir tu informe de crédito gratis una vez al año a cada una de las 3 grandes agencias. Un truco muy bueno es no pedirlos todos a la vez. Pides uno a una agencia, a los 4 meses pides otro a otra, y así. De esa forma tienes una vigilancia casi constante durante todo el año y sin que te cueste nada. Y terminamos con una reflexión. Después de ver todo esto, queda una pregunta en el aire. En un mundo donde parece que los ataques son constantes, ¿es realista pensar en una seguridad perfecta, en que nunca nos va a pasar nada? ¿O quizás la clave ya no es evitar el golpe, sino saber cómo levantarse? A lo mejor, la nueva forma de medir la confianza en una empresa no es su capacidad para ser invulnerable, sino su honestidad y su eficacia para recuperarse cuando llega el desastre. Quizá la transparencia es, al final, la única seguridad que cuenta. Ahí lo dejo. Gracias por estar ahí.